Meditemos ahora juntos en la palabra del Señor a través del sermón dominical. Soy el pastor Isaí Rodríguez. Bienvenidos. Que su palabra aliente nuestros corazones en esta hora. Qué alegría compartir juntos este tiempo de adoración y alabanza a nuestro Dios. Tomamos ahora este momento para meditar en la palabra del Señor. Así que quiero invitarles a ir al libro de los devocionales, al libro de los Salmos, y vamos a tomar uno de sus versículos más emblemáticos, que es capítulo 46, y es quizá este versículo uno de los más hermosos en cuanto a la expresión de reconocimiento de la grandeza de nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Oremos a nuestro Señor. Bendito Dios, estamos hoy ante tu presencia para meditar en lo que tú tienes que decirnos en esta hora. Permite que haya en nosotros esta disposición para recibir tu palabra y ser edificados en tu mensaje. Muchas gracias por Cristo Jesús. Amén. Hace 6 meses que estamos en una crisis mundial. Tan solo en México, alrededor de 70,000 personas, sí, 70,000 personas han muerto a causa del COVID-19. Esto es algo impresionante, doloroso. Estoy seguro de que todos nosotros hemos estado cerca de amigos, familiares o conocidos que se han visto afectados por esta enfermedad y que algunos de ellos han partido a la eternidad. Este es un momento impresionante, doloroso, profundamente quebrantador del espíritu y del ánimo en el corazón del hombre. No puedo ni siquiera imaginar lo que 70,000 almas representan, lo que 70,000 hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes significan para aquellos que los han perdido. Si añadimos a esto todavía la crisis que este virus ha ocasionado en la recesión económica de los países y del nuestro en especial, si miramos todos los efectos y consecuencias que ha traído esta enfermedad, esta pandemia, se dimensiona mucho más allá de lo que ahora mismo podemos imaginar este problema. Es sin duda una gran tribulación que ha venido sobre nosotros. El versículo, sin embargo, que hemos leído es fuente de esperanza, de consuelo y de seguridad precisamente para circunstancias como estas. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si hay alguien que puede ayudarnos en medio de este inmenso dolor que estamos atravesando, ese es nuestro Señor. Veamos 3 características de Dios en medio de las tribulaciones. Las 3 las encontramos en este versículo. Él es, en primer lugar, amparo para nuestras vidas. Ante las inclemencias del tiempo, el amparo representa refugio, sombra, paz, quietud, seguridad. Era el lugar ideal para enfrentar, por ejemplo, las tormentas sorpresivas que podrían tomarnos en el campo con el ganado.
como pastores. Es el momento crítico, inesperado, que nos agobia, nos quebranta y que nos obliga a buscar ese espacio en el que podamos tomar serenidad y paz. Es el amparo, es el lugar al que podemos llegar para escondernos de aquello que nos está haciendo daño. En el desierto, el pueblo de Israel viajó por 40 años. Día y noche permanecieron en esa zona del mundo y pudieron haber vivido esos años agobiados por el inmenso calor que hace durante el día y por la fría noche que arrecia en aquellos lugares. Sin embargo, ellos no experimentaron este sufrimiento. No vivieron preocupación alguna por el sol incandescente cayendo sobre ellos o por la fría y oscura noche del desierto. ¿Saben ustedes por qué? Porque se encontraban al amparo de Dios. El amparo de Dios estaba visible para ellos y les proporcionaba de día sombra y descanso de aquel sol abrasador y de noche calor y luz para evitar que la oscuridad y la penumbra los agobiara y que el frío los calara hasta sus huesos. ¿Cómo ocurrió esto? Porque Dios estaba en medio de ellos como su amparo, como su protección, y lo hizo de una manera sorprendente y maravillosa. Una enorme columna se levantaba por encima del tabernáculo, convirtiéndose cada amanecer en una nube enorme que cubría todo el campamento. Y al atardecer, cuando la penumbra comenzaba a correrse como una cortina sobre ellos, aquella nube se transformaba en un fuego, en una columna que proveía luz y calor para el pueblo de Israel. Dios fue cada día su amparo ante aquel terrible desierto en el que se encontraron por 40 años. Y Dios ciertamente es hoy el amparo de su pueblo, proveyendo cuidado, paz, quietud, protección ante las inclemencias que este mundo presenta para los hijos de Dios. La tribulación, por muy fuerte que sea, por terrible que parezca, como aquel sol abrasador del desierto, o por impresionante y duro que sea, como aquellos fríos espectaculares de aquellas zonas del mundo, no importa, porque Dios será siempre el amparo de sus hijos. Pero Dios no solamente es amparo. El versículo añade y dice que Dios es fortaleza también para su iglesia, para su pueblo. La fortaleza tiene un concepto bélico en una de sus acepciones. La fortaleza era ese espacio dentro de los muros de la ciudad que permitía presentar batalla aun cuando aquella muralla externa hubiese sido penetrada por el enemigo. Cuando la batalla está perdida aparentemente, cuando el enemigo ha entrado a la ciudad y ha penetrado las murallas y todo parece perdido, aún podían los pueblos ir a sus fortalezas y encontrar ahí descanso y oportunidad de planear el contraataque para recuperar
la ciudad. Dios es nuestro amparo, pero también es nuestra fortaleza. Cuando todo a nuestro alrededor parezca perdido, cuando las murallas que hemos levantado, cuando los recursos humanos han acabado y han sido penetrados y destruidos, cuando todo parece acabado y la batalla terminada en fracaso y en derrota, aún Dios es nuestra fortaleza. Aún podemos correr a Él para refugiarnos en Él y encontrar esperanza y energías para levantarnos una vez más a recuperar lo que Dios nos ha entregado. Ezequías, el rey, enfrentó uno de los momentos más críticos en la historia de Israel. El poderoso imperio asirio se presentó en sus fronteras y avanzó hacia el interior del país, destruyendo villa tras villa, pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, no quedando ninguna otra más que la capital. Todo mundo intentó defender la ciudad, pero el ejército que llegó a sus murallas era impresionante. Había ya destruido el reino del norte y lo había aniquilado, lo había dispersado y pretendía hacer lo mismo con el pueblo del reino del sur. El general del ejército de Sennacherib se presenta en las murallas y reniega en contra de Ezequías y le dice al pueblo: no se dejen engañar, los dioses de las naciones a quienes hemos derrotado no los ayudaron, y ciertamente el Dios de ustedes, el Dios de Ezequías, no les ayudará. El enemigo era poderoso, el enemigo tenía todo para ganar y para destruir la ciudad, y cuando todo parecía perdido, cuando no había más esperanza, Ezequías se hace acompañar del profeta de Dios y los dos se acercan al templo sagrado, a la comunión con Jehová de los ejércitos, doblan sus rodillas y presentan su necesidad delante del Todopoderoso. En medio de aquella adversidad, de aquella tribulación, ellos encontraron en Dios la fortaleza que necesitaban. Corrieron a Él y encontraron en Él el refugio para ver su mano poderosa actuando a su favor. Así es como Dios responde inmediatamente y destruye el ejército enemigo, y éste huye despavorido, y los pocos que quedan junto con el rey escapan a sus tierras avergonzados, humillados, derrotados, porque Dios sigue siendo la fortaleza de su pueblo. Hasta el día de hoy, Él es fortaleza para nosotros. Cuando sintamos que todo está acabado, cuando pensemos que no hay más esperanza, cuando veamos las murallas de nuestros recursos derrumbadas y no tengamos más a quien acudir, regresemos a nuestra fortaleza, escondámonos en nuestra fortaleza y esperemos la victoria de Cristo sobre todas nuestras tribulaciones. Pero todavía hay más. Dios no solo es amparo y fortaleza, sino que Él también es pronto auxilio para su pueblo. Cuando el precipicio está a nuestras espaldas y el enemigo frente a nosotros, cuando todo parece perdido, cuando no hay más esperanza en nuestras vidas,
Todavía puede la mano del Señor rescatarnos de aquella crisis en la que estamos. Él puede auxiliarnos para traernos a un estado diferente a aquella tribulación que estamos viviendo. La mano de Dios ha de llegar justa y precisa en el momento oportuno para rescatarnos de aquella condición en la que estamos. Sin duda, esta experiencia puede contarla de manera vivencial el apóstol Pedro, cuando, animado por el milagro de ver a su maestro caminar sobre el mar de Galilea, pide la oportunidad de hacer lo mismo y comienza a andar y a dar paso tras paso sobre la mar. Pero dice la Escritura que al mirar y al sentir la tormenta, el viento contrario, las olas inmensas, al dejar de mirar a Cristo, en ese instante comienza a hundirse, tal y como nosotros hemos quizá experimentado momentos de angustia y desesperación en los que pareciera que la tierra se abre a nuestros pies y no hay más que abismo, no hay más que dolor y sufrimiento, no hay más que desesperación y quebranto. Pero ahí, en ese momento en el que todo parece perdido, en el que las olas están a punto de acabar con nosotros, podemos aún clamar como Pedro y gritar al Señor: sálvame, que perezco. Y la mano poderosa de Cristo ha de acudir en nuestro auxilio por amor de su precioso nombre. Esta realidad está vigente hasta el día de hoy. David lo sabía. Dios es mi auxilio en el momento de mi necesidad. Pedro lo entendía. Dios puede ayudarme en el momento que yo más lo necesite. Y ciertamente hoy nosotros podemos experimentar todavía la mano de Dios sacándonos de cualquier terrible tribulación que estemos enfrentando. No es solamente el COVID, aunque es una desgracia sobre nosotros, pero este virus es solamente un ejemplo de todo aquello que asedia al hombre y que intenta acabar con nosotros. No es la enfermedad únicamente, sino muchas otras cosas que están golpeando, que están lastimando, que están quebrantando y que están intentando destruir la fe y la confianza en Dios. Pero hoy yo les digo en el nombre de Jesucristo, Dios sigue siendo su amparo, Dios sigue siendo la fortaleza de sus vidas y Él ciertamente sigue esperando que tú y yo clamemos para ser nuestro pronto auxilio en la tribulación. Yo te invito, amado hermano, yo te invito, amigo que estás escuchando en este momento y que sientes que todo está perdido en tu vida, que sientes que no hay más esperanza para ti, que sientes que la batalla está totalmente acabada y has sido derrotado. Déjame decirte que Cristo aún puede darte la victoria, que Cristo aún puede rescatarte de aquel mar y de aquella tormenta, que Cristo puede ser la sombra a la que te puedes acercar para encontrar la paz que tu alma necesita. Solo tienes que clamar a Él en esta hora con todo tu corazón y decirle: Señor, sé tú mi amparo. Clamar a su misericordia y rogar porque esa gracia suya que experimentó Ezequías, que experimentó Moisés en el desierto, que experimentó David, que experimentó Pedro, hoy tú también la puedas gozar por la gracia y misericordia del Señor. Te invito a que clamemos juntos a su precioso nombre. Señor, en esta hora
Tú que conoces nuestra condición, tú que sabes el dolor que quebranta nuestra alma, tú que sabes la losa que cae sobre nuestra espalda, el dolor que ha traspasado el corazón de cada uno de nosotros. Tú que entiendes las tribulaciones que vivimos cada día, Señor, a ti clamamos, auxílianos, Señor. Ten misericordia de nosotros, oh Dios, rescátanos, Señor. Haz tu obra de misericordia una vez más y escucha nuestro clamor y responde por amor de tu nombre, Señor. Queremos cobijarnos a la sombra de tus alas. Queremos escondernos en ti como nuestra fortaleza y queremos vivir una vez más la experiencia gloriosa de sentir cómo tú nos rescatas, cómo tú nos levantas y cómo tú te glorificas en nuestras vidas por amor de tu propio nombre. Señor, auxílianos. Líbranos, Señor, de la tribulación y danos la victoria para que juntos declaremos tu grandeza, tu fidelidad y tu poder a todo el mundo. Muchas gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Refugiémonos al amparo de la sombra del Altísimo. Vayamos y encontrémonos con Él en sus habitaciones para recibir fortaleza de su presencia. Y clamemos, no importa cuál sea tu situación, Él escucha a tu necesidad. El Señor les bendiga abundantemente.